Bueno, vamos a continuar entonces con sistema excretor. Para los chicos que estuvieron en forma virtual, alcanzaron a ver esto y un poquitito más. Los chicos que estuvimos presencial, no. Entonces vamos a arrancar desde acá. Nosotros estuvimos viendo que mediante el sistema excretor, nosotros excretábamos sustancias nitrogenadas. Y yo les dije que esas sustancias nitrogenadas, sí o sí, las tenemos que excretar porque son tóxicas. Entonces, cuando ayer hablábamos un poquito de la pérdida y la ganancia de energía, y dijimos, bueno, perdemos la mayor parte de agua por orina, y les dije, mínimo tenemos que formar medio litro de orina por día, porque necesitamos excretar estas sustancias nitrogenadas. Entonces, cuando nosotros hablamos de sustancias nitrogenadas, hablamos de esto. Es decir, ¿de dónde vienen esas sustancias nitrogenadas que yo voy a eliminar? Esas sustancias nitrogenadas vienen de degradar proteínas. Obviamente, el dióxido de carbono también es un desecho para nosotros, pero lo eliminamos por la vía respiratoria. Y nosotros estamos viendo el sistema excretor. Entonces, cuando nosotros hablamos de desecho nitrogenado, hablamos de la degradación de aminoácidos. Entonces, cuando yo degrado un aminoácido, que es esto que tengo acá, acuérdense que el aminoácido tiene un grupo amino. Entonces, esto, que es el esqueleto carbonado, va por un lado, se puede reutilizar inclusive para formar otra estructura, y este se oxida y forma amoníaco. Esto es tóxico. Entonces, esto lo tengo que eliminar. ¿Cuál es la diferencia? Que dependiendo del animal que seamos, es de qué manera lo vamos a eliminar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dependiendo del compuesto que yo forme, será cuánta agua necesite para excretarlo por orina. Hay compuestos que cuando uno los libera, te implican mucha pérdida de agua por orina. Y volvemos un poco a lo que estábamos hablando ayer. Claramente, si yo pierdo mucha agua por orina y soy un animal terrestre, no es beneficioso. Si soy un animal acuático, me da lo mismo. Total, vivo en el agua. Pero los terrestres no podemos darnos el lujo de perder mucha agua. Entonces, acá les mostramos 3 compuestos que se transforman, porque por ejemplo el amoníaco es el compuesto directamente formado. ¿Quiénes liberan el desecho directamente como amoníaco? Los peces y los invertebrados acuáticos simples. ¿Cuál es el problema del amoníaco? Que cuando yo lo quiero eliminar por la orina, me implica una gran pérdida de agua. Entonces, volvemos a lo que estábamos hablando ayer. Si me implica una gran pérdida de agua, pero soy un pez, no me importa, porque no tengo un déficit de agua. El problema es cuando soy un animal terrestre y pierdo amoníaco. Entonces, ¿cómo hace estos peces o estos invertebrados acuáticos para excretar el amoníaco? Difunde hacia el medio exterior y en algunos casos lo combinan con una sustancia que se llama glutamina para reducir la toxicidad, porque obviamente es tóxico. Pero fíjense que esto es un producto que no lo transformaron, es decir, es literalmente como lo obtenemos. Entonces, los animales que viven en el agua no tienen problema justamente de excretarlo así. No, no, Belu, son cosas distintas. Me estás preguntando la glutamina que el glutamato. No, son cosas distintas. La glutamina, a ver, el glutamato es un compuesto intermediario cuando degradás glutamina. O sea, no es el mismo compuesto. Es como cuando vos degradás glutamina, formás glutamato. No es lo mismo. Bien, entonces, otros animales, como por ejemplo los insectos, los reptiles, las aves, en vez de eliminar amoníaco, liberan ácido úrico.
que son cristales o sales. Entonces, ¿cómo hace, por ejemplo, un ave? Y ahí está lo que estábamos hablando un poquito ayer también, mezcla el ácido úrico con desechos en la cloaca y los expulsa a este ácido úrico como una pasta semisólida. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que el ácido úrico, para excretarse, requiere muy poca cantidad de agua. En cambio, los anfibios, los mamíferos, los tiburones y algunos peces marinos convierten el amoníaco en urea. ¿Dónde es esa conversión de amoníaco en urea? En el hígado. Entonces esa urea pasa a la sangre y va al riñón. Entonces, alrededor del 50% de la urea que entra en el riñón lo elimina. La urea implica una moderada cantidad de agua para poder excretarse. Entonces nosotros eliminamos urea. Esa es la manera en que nosotros excretamos el desecho nitrogenado. ¿Alguna duda hasta acá? De mi parte no. Bien, seguimos entonces. Vamos a empezar a ver, esto también los chicos, algunos ayer alcanzaron a ver hasta acá. Espérenme. Vamos a empezar a ver la estructura del riñón para poder ver la formación de la orina. Miren. Espérenme acá. Ahí está. Ahí les comparto. Bien, entonces, vamos a empezar con el riñón. El riñón tiene una forma como si fueran habas, tiene un color rojo oscuro, tiene aproximadamente una dimensión de 10 centímetros de alto y 5 a 7 milímetros de ancho, y pesa entre 135 y 150 gramos. Los riñones son retroperitoneales. ¿Qué quiere decir esto? Se encuentran por detrás del peritoneo. Y esos riñones, más allá de ser retroperitoneales, tienen la característica que se encuentran detrás del hígado y del estómago, ¿sí? El riñón derecho lo encuentro un poquito más abajo que el izquierdo, porque delante está el hígado. Entonces, recuerden que arriba de cada riñón vamos a encontrar a nuestras glándulas suprarrenales, que ya las vimos en el endocrino. Si nosotros analizamos la anatomía del riñón, el riñón tiene una curvatura externa convexa y una curvatura interna cóncava. Tiene un punto, que es esto que les estoy señalando acá, que se llama ilio renal, que es el punto donde entran y salen vasos sanguíneos, como la arteria renal y la vena renal, y también es el punto donde salen los conductos excretores, es decir, esto que ustedes están viendo acá, ¿sí? Entonces, miren, ahí tienen un poquito mejor la vista para que entiendan lo que les digo. Este es el riñón. El riñón tiene esto que tenemos acá que se llama ilio, esta región, y acá tengo la arteria renal entrando, la vena renal saliendo, y acá tengo el uréter. ¿Por qué? Porque cuando yo forme la orina en el riñón, eso va a salir por este conductito que tengo acá, que se llama uréter. Esto que tengo acá es, ¿qué cosa? La glándula suprarrenal. Muy bien. Esto es la glándula suprarrenal. Acá les muestran, por ejemplo, en un lactante, el riñón lobulado y la glándula suprarrenal arriba. Esto que tienen acá es la anatomía interna del riñón. Si nosotros nos vamos a la anatomía microscópica del riñón, vamos a observar dos partes: la corteza
y la parte interna, que es la médula renal. Ojo, no se confundan con corteza y médula suprarrenal, que eso es dentro de la glándula suprarrenal, ¿sí? Acá estamos hablando de corteza y médula dentro del riñón. Entonces, es lo mismo que estamos acá. Esto es la parte de la corteza y esto que tienen acá es la parte de la médula renal. Miren, acá está saliendo el uréter, que es el que les decía yo, que sale, porque cuando se produce la orina sale por acá. Entonces, ¿qué características tiene? Vamos a concentrarnos en la parte interna del riñón, es decir, en la médula. Esto que tienen acá. La médula está formada por pirámides renales, que son estructuras, estas, que tienen forma de cono, ¿sí? Si se fijan, tengo la base más ancha y el ápice más delgado. Base más ancha, ápice más delgado. Base más ancha, ápice más delgado. Y ese ápice se llama papila renal, este punto de acá. Este ápice, que es la papila renal, se conecta con esto que tienen acá, que son los cálices menores. Esos cálices menores se agrupan en cálices mayores. Estos. Entonces, cálices menores, cálices mayores, y finalmente se encuentran formando la pelvis renal, que es esta región que tienen acá. Y acá está el uréter. Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes van a formar orina. La orina va a pasar por los cálices menores, cálices mayores, pelvis renal, y va a ir al uréter. Es decir, va a salir hacia el uréter. Después va a pasar a la vejiga y finalmente a la uretra. Miren, estos son los uréteres. Desembocan en la vejiga, su vejiga almacena la orina y finalmente por la uretra sale. Entonces, cuando el riñón produce la orina, el uréter la conduce, los uréteres la conducen hasta la vejiga la almacena y luego por la uretra sale la orina. Entonces, esto que hemos visto es la estructura del riñón. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que empezar a puntualizar en la célula que tiene ese riñón, que no tiene una, tiene millones, porque las células que forman el riñón son las que van a formar la orina. Es decir, ustedes vieron en el hígado que hay hepatocitos, en la piel que hay epiteliocitos. Bueno, en el riñón yo voy a encontrar su célula que se llama nefrona. La célula del riñón se llama nefrona. Esas nefronas aproximadamente encuentro 1.000.000 por riñón, que ocupan una superficie de aproximadamente 8 kilómetros. O sea que cada riñón mío contiene 1.000.000 de nefronas. Y no solamente eso, sino que esas nefronas, como les dije, el 85% de las nefronas se encuentran en la corteza y se les denomina corticales, y el 15% en la médula. Es decir, miren, esperen, esta es la corteza, esta es la médula. Entonces, a partir de acá, a nosotros lo que nos importa es la nefrona. ¿Por qué? Porque donde se va a producir la orina es en la nefrona. Entonces, vamos a analizar la estructura de una nefrona y vamos a ver cuáles son las etapas para formar la orina. Como yo les decía ayer, no es un proceso simple, es un proceso complejo. Esto que tienen acá, que no se entiende mucho, es una nefrona. Miren, podemos ir
analizando un poquito la nefrona. Fíjense, vamos a analizar por parte. Acá me distinguen corteza, médula. Bueno, podemos ir analizando algunas partes de la nefrona. Por ejemplo, la nefrona va a tener un capilar glomerular, capilares glomerulares, va a tener cápsula de Bowman, tubo contorneado proximal, tubo contorneado distal y conducto colector. Esas son las partes de nuestra nefrona. Entonces, fíjense, por ejemplo, acá veo el tubo colector. ¿Sí? Acá veo el asa, rama descendente, y el asa de Henle, rama ascendente. Acá veo el tubo contorneado proximal. Acá veo el tubo contorneado distal. Y acá, no se ve muy bien, pero está lo que vendría a ser la cápsula de Bowman con el glomérulo. Esto que tienen acá es la estructura. Acá podríamos quizás verlo un poquito mejor. Miren, eso que tienen ahí es la cápsula de Bowman. Eso. Esto que tienen acá son los capilares glomerulares. Entre estos dos es donde se va a filtrar la sangre para formar orina. El glomérulo es un ramillete de capilares sanguíneos. Esto, que es la cápsula de Bowman, rodea a esos capilares. A partir de ahí viene el tubo renal. Literalmente es un tubo. ¿Sí? Entonces, tengo el tubo contorneado proximal, aproximadamente el tubo contorneado proximal, ustedes acá lo ven realmente cómo se encuentra, que es todo como enredado, después se los vamos a enderezar para que lo entiendan mejor en un esquema, qué pasa en el tubo contorneado proximal, qué pasa en el asa, qué pasa en el distal y qué pasa en el conducto colector. Miren, entonces, cápsula de Bowman, tubo contorneado proximal, todo esto que tienen acá. Después viene, fíjense, el asa, que es esto que tienen acá. ¿Sí? Después viene el tubo contorneado distal. Y finalmente viene el conducto colector. Túbulo o conducto colector. Entonces, estas son las partes de mi nefrona. Yo sé que acá parece un quilombo y no se entiende, pero después, fíjense que, ya les muestro, se los enderezamos, ya vuelvo para atrás. Miren, para que entiendan bien la cápsula que rodea a los capilares o al glomérulo, el tubo contorneado proximal, el asa, el tubo contorneado distal y el conducto colector. Entonces después les hacemos este esquemita para que entiendan mejor qué va pasando en cada parte de esa nefrona. ¿Sí? Lo que pasa es que no es realmente como se encuentra, en realidad está así. Fíjense que esta es la arteria renal que viene trayendo sangre y empieza a formar los capilares glomerulares y los capilares peritubulares, que son los capilares que rodean a todo el tubo. Fíjense cómo están rodeando, esto que tiene como en negrito, son capilares sanguíneos. Entonces fíjense cómo todo el tubo está rodeado por capilares. Incluso tengo los capilares glomerulares, que son los que están cubiertos por la cápsula de Bowman. Entonces, la arteria renal, ahora vamos a ver, me va a traer sangre oxigenada a mi riñón. Y esa sangre carbooxigenada va a salir por mi vena renal. Ya lo vamos a ver eso en más detenimiento. Lo que me interesa que entiendan ahora es la estructura de la nefrona. La nefrona, necesitamos que ustedes piensen una cosa. Volvemos a lo mismo que hablamos el otro día con la barrera respiratoria. Yo necesito que sea una estructura muy finita para yo poder filtrar la sangre y obtener orina. ¿Qué quiere decir esto? Pasa lo mismo con la membrana respiratoria. Ustedes cuando querían hacer el intercambio entre los capilares y el alveolo, la pared tenía que ser sumamente finita para que los gases se pudieran intercambiar.
Bueno, acá la membrana tiene que ser muy finita para que se pueda producir la filtración. Entonces, todo el túbulo de la nefrona está formado por epitelio simple. Y esos capilares, miren, esperen que vuelvo para atrás. Estos capilares que ustedes tienen acá, que están rodeados por la cápsula de Bowman, forman lo que se llama la barrera de filtración. Es decir, la barrera en la cual se va a filtrar la sangre. ¿Y cómo está formada esa barrera? Por el epitelio de los capilares del glomérulo, una membrana basal y el epitelio de la cápsula de Bowman. Entonces, ¿qué particularidad tiene? Este epitelio de la cápsula tiene prolongaciones que se llaman podocitos. Esas prolongaciones que tienen, que se llaman podocitos, favorecen la filtración. Entonces, cuando yo quiero filtrar una sustancia de la sangre al glomérulo, tengo que atravesar estas tres capas que forman la membrana de filtración, que estarían, para que se den una idea, acá, entre la cápsula de Bowman y los capilares glomerulares. Entonces pasa lo mismo que vimos en respiratorio. La membrana tiene que ser lo más finita posible para que se produzca la filtración. Entonces, yo les dije recién que mi riñón iba a estar irrigado, como todos los órganos, chicos, básicamente. Entonces, lo que vamos a ver acá es cómo irrigo al riñón. ¿Cómo es la circulación en el riñón? Miren acá, volvemos a analizar. Tengo cápsula de Bowman. Acá están los capilares glomerulares, ¿sí? Vayan siguiéndome. Tengo tubo contorneado proximal. Tengo asa, ¿qué es esto? ¿Sí? Y después tengo tubo contorneado distal. Y finalmente, tubo colector o conducto colector. Entonces, ¿cómo hace ingreso la sangre al riñón? Fíjense que este es el riñón y esta es una célula formándolo, diríamos. Entonces, la sangre entra al riñón por la arteria renal, ¿sí? Por acá, donde está el hilio renal. Entra, obviamente sangre oxigenada. Pasa adentro de la nefrona a la arteriola aferente. Entra a los capilares glomerulares, que son los que están rodeados por la cápsula de Bowman, y sale por una arteriola eferente. Y de la arteriola eferente pasa a todos estos capilares que ustedes ven acá, que son los capilares peritubulares, que están rodeando a todo mi tubo. ¿Sí? Y finalmente, la sangre carboxigenada, porque obviamente acá hubo intercambio, sale por la vénula y finalmente por la vena renal sale del riñón. O sea que la sangre oxigenada entra por la arteria renal y sale carboxigenada por la vena renal del riñón. Porque como todo órgano, como cualquiera, necesita recibir oxígeno y necesita eliminar los desechos. Entonces, esto es muy importante que lo entiendan. ¿Por qué? Porque acá va a haber un proceso de filtración y me tengo que acordar que además mi tubo, todo mi tubo,
está rodeado por capilares sanguíneos. Quiere decir que cuando yo les diga, chicos, del tubo vuelve a la sangre, no es que vuelve por arte de magia. Vuelve porque todo el tubo está rodeado por capilares. Entonces por eso vuelve. Ahora van a ver que cuando yo les digo el proceso de reabsorción, es que lo que había yo filtrado hacia la orina vuelve hacia la sangre. ¿Se entiende? Chicos, ¿se entiende? Sí, Dani. Bien, bien. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Ayer estuvimos hablando algo de esto. ¿Para qué sirve el riñón? Bueno, la verdad es, chicos, que podríamos estar 3 días hablando de las funciones del riñón, porque son muchísimas las funciones que tiene el riñón, no es una sola. Entonces, si tuviéramos que hablar de las funciones del riñón, podríamos decir que me regula la composición de iones. Eso lo estuvimos hablando ayer inclusive también. Es decir, todos los iones que no pasan a la orina quedan en sangre. Entonces, sodio, potasio, calcio, bicarbonato, cloruro, todos esos iones pasan a la orina o quedan en sangre. Por otro lado, eso hace que me permita el mantenimiento de la osmolaridad de la sangre. También, como también estuvimos viendo ayer, me regula el pH. ¿Cómo me regula el pH sanguíneo? Lo vimos ayer. Reteniendo, eliminando bicarbonato. O liberando que, protones. muy bien, ¿se acuerdan que ayer estuvimos repasando esto de y cuando pasa tal cosa retengo protones, cuando pasa tal otra retengo? En realidad, lo que me regula es la retención o eliminación de protones hacia la orina. Entonces, por eso la orina puede tener un pH que va de 4,5 a 8, porque puede contener mucho más cantidad de protones y ser más ácida, o menos cantidad de protones y ser más básica o alcalina. Entonces, ¿qué otra función cumple nuestro riñón? Nuestro riñón regula nuestra volemia. ¿Por qué? Porque me regula la cantidad de agua que pierdo o retengo. Entonces, cuanto más agua retengo, me aumenta mi volemia, me aumenta lo que vendría a ser el volumen de sangre. También puedo excretar desechos, puedo excretar sustancias extrañas. Nosotros por la orina excretamos urea, amoníaco, bilirrubina, creatinina, medicamentos, de todo excretamos por el riñón, ¿sí? Después tenemos que nuestro riñón regula nuestra presión arterial. ¿Cómo regula la presión arterial? ¿Cómo regulaba la presión? Eso ya lo hemos visto hasta en endocrino. ¿Cómo regulaba la presión arterial? ¿No se acuerdan ustedes que nuestro hermoso riñón producía renina? Que me activaba el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Por lo tanto, también el riñón va a participar de lo que es la regulación de la presión. Y por último, mi riñón libera hormonas, como el calcitriol, que obviamente si se llama calcitriol está relacionado con el calcio. En realidad, el calcitriol es la forma activa de la vitamina D, produce renina, ya lo dijimos, y también dijimos en endocrino que producía eritropoyetina, que la eritropoyetina es quien me estimula la producción de glóbulos rojos. O sea que los riñones, chicos, cumplen múltiples funciones, no una sola. Viene lo más importante.
formación de orina. Miren, si nosotros tuviéramos que definir cómo formar la orina, probabilidades de que me pregunten formación de orina en el ingreso, 99,9. Corta, o sea, siempre en el ingreso va a haber preguntas de formación de orina. Siempre. No hay un año que no haya habido. Nunca. Siempre se pregunta cómo se forma la orina. Aunque sea una pregunta, dos preguntas, siempre se pregunta. Así como siempre se pregunta lo de la acidosis en respiratorio, bueno, siempre se pregunta la formación de la orina. La formación de la orina la vamos a dividir en 4 pasos. El primer paso se llama filtración, que ocurre entre los capilares glomerulares y la cápsula de Bowman. El segundo paso se llama reabsorción, que principalmente ocurre en el tubo contorneado proximal de la nefrona. Secreción, que principalmente ocurre en el tubo contorneado distal. Y finalmente, la excreción, es decir, cuando ya la orina sale formada. ¿Qué pasa? Les cuento una cosa. Esto es sangre. Filtro. A partir de acá, formo lo que se llama la preorina. Es decir, este líquido que he formado, que todavía no es orina definitiva, va a empezar a hacer este recorrido por el tubo contorneado proximal, por el tubo contorneado distal, hasta que finalmente yo lo excrete y salga la orina formada. Entonces, falta el asa acá que es para abajo, pero fíjense que acá tengo todo lo que es el recorrido que va a ir haciendo. Cuando nosotros le digamos reabsorción hacia la sangre, no es que por arte de magia pasó del tubo renal mágicamente a la sangre, sino que recuerden que los túbulos renales todos están rodeados por capilares, que son estos capilares peritubulares. Entonces, lo que yo diga que se reabsorbe, quiere decir que va a pasar del tubo otra vez a mi sangre. Y lo que diga que se secrete va a pasar de mi sangre al tubo. Entonces, estas son las 4 etapas de formación de mi orina. Ya las vamos a ir viendo en detalle. Primera etapa, filtración. Voy a filtrar la sangre para obtener orina. Aproximadamente el 20% del plasma que entra en los riñones atraviesa la barrera de filtración. Quiere decir que es un volumen de aproximadamente 150 litros en la mujer y 180 litros en el hombre. Escuchen bien, chicos, el 20% del plasma se filtra. Acá hay una característica muy importante, porque el filtrado que se forma, es decir, yo filtro acá lo que viene de los capilares glomerulares, lo filtro en la cápsula de Bowman. Acá está la barrera de filtración. Este filtrado que yo obtengo acá es un filtrado que tiene una composición muy semejante al plasma sanguíneo, excepto porque no tiene moléculas proteicas, porque las moléculas proteicas son muy grandes y entonces no pueden atravesar la barrera de filtración. Acá hay un dato que se llama tasa de filtración glomerular, que en criollo es cuánto filtro por unidad de tiempo. Es decir, la cantidad de plasma sanguíneo que filtro por unidad de tiempo. Entonces ustedes me van a decir, pero Dani, si todo nuestro cuerpo tiene capilares sanguíneos, ¿por qué solo se filtra en el riñón? ¿Y por qué no hay filtración en otros órganos? Bueno, porque los capilares renales tienen características distintas a otros capilares. Entonces, justamente esas características que tienen los hacen mejores para hacer el proceso de filtración. Entonces,
¿Qué características tienen esos capilares glomerulares que los hacen distintos a otros capilares? 3 características importantes, que son las que tienen acá. En los capilares glomerulares, primero, son muy largos y muy extensos, por lo cual tienen una gran superficie de filtrado. Segundo, la membrana de filtración es muy porosa y es muy finita, es lo que les estaba diciendo yo antes. Es decir, los capilares glomerulares son 50 veces más permeables que cualquier otro capilar. ¿Por qué? Porque presentan como perforaciones. Entonces, no es lo mismo el capilar glomerular que el capilar que tengo en los brazos. No son iguales. Como les dije, los capilares glomerulares son hasta 50 veces más permeables que cualquier otro capilar. Y tercero, y no menos importante, la presión arterial. La presión en estos capilares es muy alta. ¿Por qué? Esto está relacionado con el diámetro de la arteriola eferente y de la arteriola aferente. ¿Qué quiere decir esto? Que el diámetro de la arteriola eferente es menor que la arteriola aferente. Entonces, como hay una diferencia de presiones, lo que te genera es mayor presión de filtrado. Miren, voy a volver un poquito para atrás. Acuérdense, la arteriola aferente es la que estaba entrando a mis capilares glomerulares y la arteriola eferente la que sale de los capilares glomerulares. Entonces, estamos en esta región. ¿Por qué estos capilares son tan buenos para el proceso de la filtración? Y ya dijimos, son porosos, la membrana es delgada, son largos. Bueno, tercer característica, la presión. Esta arteriola eferente es más pequeña, es más chiquita de diámetro que la arteriola aferente. Entonces eso te genera una presión y por eso es que en estos capilares hay mucha más presión que en cualquier otro capilar del cuerpo. Es decir, la arteriola se contrae y de esa manera yo genero una presión que es mucho más alta que en otros capilares y de esa manera se puede producir la filtración de la sangre. Entonces, que se filtre la sangre no es porque sí. ¿Se entiende? Es decir, se debe principalmente a los capilares glomerulares, a las características de estos capilares glomerulares, y, como les dije, depende de la presión sanguínea que se ejerza en los capilares glomerulares. A su vez, esa presión sanguínea se encuentra regulada por cuán contraídas estén las arteriolas. Entonces, esa contracción está relacionada con el simpático, con el sistema nervioso simpático, que te contrae el músculo liso que rodea las arteriolas y entonces eso te produce una vasoconstricción. Entonces, por ejemplo, pensemos una cosa. En estos capilares glomerulares, en condiciones normales, es el doble de la presión, hay el doble de la presión que existe en otros capilares. Entonces, al haber más presión, esto me favorece que el filtrado sea mejor. Entonces, ustedes piensen una cosa. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, tengo una hemorragia? Perdería más sangre. Pierdo sangre. Entonces, ustedes piensen una cosa. Si pierdo sangre, tengo que recuperar presión sanguínea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? En una hemorragia, el sistema simpático produce una vasoconstricción de las arteriolas aferentes, es decir, ahí vuelvo para atrás, produce una vasoconstricción de estas arteriolas, que son las que están trayendo sangre a los capilares glomerulares, y entonces, cuando produce una contracción en estas arteriolas,
el flujo de sangre a los capilares glomerulares es menor y por lo tanto la filtración glomerular es menor. ¿Por qué? Porque necesito recuperar sangre porque tengo una hemorragia. Entonces, quiere decir, chicos, que en realidad yo, para controlar la presión que hay en estos capilares glomerulares, más allá de que en estos siempre va a haber más presión, casi el doble de lo que hay en cualquier otro capilar de mi cuerpo, yo puedo regular el filtrado que va a haber acá, regulando la contracción, perdón, de esta arteriola, que es la que le trae sangre a los capilares glomerulares. Entonces, si la contraigo el músculo liso, por ejemplo, cuando se activa el simpático, llega menos volumen de sangre a estos capilares y entonces la filtración es menor y entonces la formación de orina es menor. Pero sí tengo que saber que en estos capilares hay el doble de presión en estos que en cualquier capilar de mi cuerpo. Y justamente por eso es que acá se produce la filtración y no en otra parte. Además de que son más largos, que es lo que les decimos acá, además de que son más largos, además de que son muy porosos, entonces eso favorece también el proceso de la filtración. ¿Alguna duda hasta acá? Es la primera etapa de la formación de la orina. Bien. Otro proceso en la formación de la orina es la reabsorción. ¿Qué significa esto? Muchas de las sustancias que pasaron a ese filtrado las voy a reabsorber. El 75% del volumen del filtrado se reabsorbe, chicos. Por ejemplo, reabsorbo 100% de glucosa, reabsorbo la mayor parte de los aminoácidos y las vitaminas. También en este proceso, porque esto se hace principalmente en el tubo contorneado proximal, es decir, la primera región después de la cápsula de Bowman. Es decir, miren, acá está la cápsula de Bowman, acá están los capilares, este es el proximal. O sea, acabo de filtrar acá y en esta primer parte ya el 75% del filtrado lo reabsorbí, es decir, volvió a sangre. Entonces, en la reabsorción, que es lo que yo les decía recién, también va a haber un transporte activo de solutos como sodio, potasio, calcio, bicarbonato, fosfato, proteínas. Después viene una secreción, al revés. Voy a secretar sustancias desde la sangre hacia la orina. Y esto va a pasar principalmente, si bien pasa en todas las estructuras, principalmente va a pasar acá, en el tubo contorneado distal, acá. Acá principalmente voy a tener procesos de secreción, es decir, de la sangre a la orina. ¿Y qué sustancias voy a secretar? Por ejemplo, protones, potasio, amonio, creatinina, fármacos. Entonces, miren, protones, que dijimos ayer, más protones en orina, menos protones en sangre. Y al revés, menos protones en orina, más protones en sangre. Por eso es como yo les decía ayer, el pH de la orina es muy amplio, va de 4,5 a 8, mientras que el de la sangre es de 7,35 a 7,45. Es decir, casi que no puede variar mucho. Y la última parte de la formación de la orina es cuando la excretás. Es decir, cuando pasa por la pelvis renal, uréter, vejiga y finalmente sale por la uretra, ya formada, ya totalmente formada. Entonces, miren, quiero que veamos lo siguiente, para que vuelvan a acordarse. Cápsula de Bowman, capilares glomerulares. Acá es la filtración. Miren, acá está la arteriola aferente y acá está la eferente. Tubo contorneado proximal, asa de Henle o Henle, y acá necesito que me escuchen. El asa tiene una rama descendente, una rama ascendente fina y una rama ascendente gruesa. Tubo contorneado distal y finalmente conducto colector, por acá sale la orina formada. Esto es una nefrona, esquemática, ¿no? Acuérdense que todo este tubo está rodeado de capilares
glomerulares y acá peritubulares, todo rodeado de capilares. Pasa que no se los han puesto para que no se confunda la imagen, ¿sí? Nosotros eliminamos orinas hipertónicas. ¿Por qué? Lo estuvimos hablando ayer. ¿Nosotros somos animales de qué tipo? ¿Terrestres o acuáticos? Terrestres. ¿Nosotros tenemos libre acceso al agua? No. Entonces, ¿podemos perder agua libremente? No. No. Entonces, nuestras orinas son hipertónicas. ¿Qué quería decir hipertónico? ¿Poca agua o mucha agua? Poca. Muy bien. ¿Poca agua y mucho qué? Si tiene poca agua, ¿qué tiene? ¿Mucho qué? Mucho soluto, chicos. Poca agua, mucho soluto. ¿Y por qué nuestra orina es hipertónica? ¿Cómo hace para ser hipertónica? Bueno, para eso tenemos que hablar de esto, que es la conservación del agua y de los mecanismos para poder concentrar nuestra orina. ¿Sí? Porque nosotros, para poder hacer una orina hipertónica, tenemos estructuras que la hacen hipertónica. Nuestra nefrona está diseñada para poder hacer harinas hipertónicas. Entonces, ¿cuáles son esas características de la nefrona que hacen que la orina sea hipertónica? Primero, el asa de Henle y el conducto colector, es decir, esto que tienen acá y esto que tienen acá, tienen distinta permeabilidad, chicos. A veces más permeable al agua, a veces menos, a veces más permeable a los iones, a veces menos. Entonces, todo eso va a ir condicionando. Ustedes piensen que filtro acá y mi preorina empieza a hacer este recorrido, hasta que finalmente sale formada por acá. ¿Está? Entonces, claramente la composición de esa preorina va a ir cambiando a lo largo de este recorrido por acá. Y finalmente va a salir por acá ya formada. Entonces, primero, hay partes del asa que transportan proteínas, o sea, son proteínas de membrana, que transportan sodio y cloro en forma activa fuera del túbulo. ¿Qué quiere decir esto? Miren, en esta imagen que tienen acá, a ustedes les han puesto en cada flechita el color que significa. Por ejemplo, acá la flechita roja quiere decir que hay un transporte activo de cloro y sodio. Miren, acá la parte gruesa de la rama ascendente está bombeando sodio y cloro hacia afuera en forma activa. ¿Sí? Es decir, hacia el intersticio. Esto es intersticio. Esto es la nefrona y esto es intersticio. Por otro lado, hay una disposición a contracorriente en la rama ascendente y descendente del asa que hace que se mantenga un gradiente en la médula. Ahora les explico qué significa esto. Miren, necesito que esto lo escuchen porque hay 99% de probabilidad de que se lo pregunten. Siempre se los preguntan. En esta parte de la rama gruesa, fíjense que es la parte ascendente del asa, la parte gruesa. Hay un bombeo de sodio y cloro en forma activa hacia acá. Por otro lado, en esta parte del conducto colector hay urea que pasa hacia también la médula, hacia el intersticio medular. Entonces cuéntenme ustedes, ya que ayer lo estuvimos reemplazando, si en esta parte en la médula, queda mucha concentración de soluto, porque acá se bombeó sodio y cloro y acá se bombeó urea, ¿cómo queda la médula?
¿Hipertónica o hipotónica? Hipertónica. Piensen. ¿Cómo? Perdón, no escuché. Hipertónica. Perfecto. Si queda hipertónica, cuando la orina viene bajando por acá, ¿para dónde va el agua? Se los están marcando hasta la flecha. ¿Para dónde va el agua cuando la preorina baja por acá? ¿Para dónde va el agua? Si quedó todo esto, toda la médula quedó hipertónica y la orina viene bajando por adentro del tubo de la nefrona. ¿Para dónde va el agua si afuera es hipertónico? Hacia afuera también. Exactamente. Entonces, cuando nuestra preorina viene descendiendo por la rama descendente del asa, el agua tiende a salir de mi orina porque la médula es hipertónica por dos cosas. Porque acá, en la rama ascendente gruesa, se bombea sodio y cloro activo hacia afuera, y porque acá hay un bombeo de urea hacia la médula. Entonces, cuando la orina viene bajando por acá, empieza a perder agua, perder agua, perder agua. Entonces, cuando llega acá, si mi orina que está acá adentro perdió, ¿cómo llega acá la orina si perdió tanta agua? Acá se los dice. ¿Cómo llega? Hipertónica. Exactamente. Fíjense que veníamos de una orina que era isotónica, pero cuando empezó a descender por la rama descendente del asa, como empezó a perder agua, terminó siendo hipertónica. Miren una cosa. A lo largo del recorrido por la nefrona, la orina o preorina va cambiando su composición. Empieza siendo isotónica, pasa a ser hipertónica, pasa a ser hipotónica y después sale por acá, hipertónica. Entonces fíjense cómo a lo largo del recorrido por la nefrona, la orina va cambiando de composición. Y eso, chicos, está relacionado con que estos túbulos tienen distinta permeabilidad. Entonces, a veces son permeables al agua, entonces el agua sale, a veces no. Entonces, ustedes, acá lo tienen otra vez, fíjense, les explican cómo se produce en cada parte, en el proximal, en la rama del asa descendente, en la ascendente fina, en la ascendente gruesa, en el tubo contorneado distal y en el conducto colector, en cada región, qué es lo que se reabsorbe y qué es lo que se secreta. Les va indicando en cada parte qué es lo que va pasando. Entonces, miren, nosotros les hemos armado un cuadro de lo que va pasando parte por parte de la nefrona. ¿Lo tengo que saber de memoria, Dani? Sí, lo tienen que saber, porque esto se los preguntan en la facultad. Tienen que saber qué se reabsorbe y qué se secreta. Lo tienen que saber. Entonces, vuelvo un poquito para atrás. Filtro la sangre, perdón. Formo orina. Pasa a mi tubo contorneado proximal. ¿Qué pasa cuando llega al tubo contorneado proximal? El tubo contorneado proximal es un tubo donde el 75% del volumen de la orina se va a reabsorber. Entonces, ¿qué voy a reabsorber, Dani? Voy a reabsorber 65% de agua. Es un montón. Voy a reabsorber sodio por transporte activo. Voy a reabsorber potasio por difusión. El 100% de mi glucosa se va a reabsorber. Por eso yo en la orina no debería tener glucosa, porque se reabsorbió toda la glucosa acá, volvió a la sangre. Se reabsorbe el 100% de los aminoácidos, cloruro y urea. ¿Y qué secreto a la orina? Secreto protones, secreto urea, secreto creatinina y secreto amonio. Entonces, esta parte de la preorina que tengo acá es prácticamente isotónica respecto al plasma sanguíneo.
lo único que no tiene son proteínas, porque las proteínas no pudieron atravesar esta barrera de filtración. Entonces esta orina, preorina que tengo acá, es casi isotónica respecto al plasma. ¿Qué hace mi orina? Empieza a bajar por acá. ¿Cómo se llama esto? Rama descendente del asa de Henle o de Henle. ¿Qué les dije yo acá que iba a pasar? Iba a empezar a perder agua la orina. Entonces me voy al asa de Henle, rama descendente. Es permeable al agua. Entonces, lo que ocurre es que empieza a haber un pasaje de agua hacia afuera. Miren, esto que está acá. Esto empieza a perder agua. Entonces la orina baja, 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 pierde agua, pierde agua, pierde agua, pierde agua. Cuando llega acá, llega hipertónica la orina. Entonces, empieza a subir por la parte ascendente. Ojo, porque en la parte ascendente tenemos una parte ascendente delgada y una parte ascendente gruesa. Entonces, en los dos no pasa lo mismo. ¿Sí? Miren, en la parte ascendente fina o delgada, voy a excretar urea y reabsorber cloruro de sodio. Y en la gruesa, voy a bombear sodio y potasio por transporte activo y cloruro por transporte activo. ¿Qué quiere decir? Que acá, en la parte delgada de la rama ascendente, hay una difusión de cloruro de sodio, pero es pasiva. Acá hay un bombeo de sodio y de cloro para afuera, pero activo. Es un transporte activo. Entonces, como empiezo a perder solutos hacia afuera, cuando la orina llega al tubo contorneado distal, llega hipotónica. Fíjense, ya fue isotónica, fue hipertónica y ahora está hipotónica. ¿Qué va a pasar en el tubo contorneado distal, que es esto que tengo acá? En el tubo contorneado distal voy a tener una reabsorción de agua, una reabsorción de sodio, una reabsorción de cloruro y una secreción de creatinina, fármacos, amonio, protones y potasio. Principalmente este tubo es el tubo donde más hay secreción, es decir, más pasaje hacia la orina. Y finalmente empiezo el descenso por el tubo colector. Cuando empiezo el descenso por el tubo colector, voy a depender de algo. ¿De qué? Primero, el tubo colector va a reabsorber agua dependiente de si hay o no presente una hormona. ¿Qué quiere decir esto? Se va a secretar protones y potasio, eso sí, pero acá esta reabsorción de agua va a depender de si está presente o no la hormona antidiurética. Es decir, que esta reabsorción de agua de acá, en el conducto colector, esta reabsorción de agua de acá, va a estar condicionada por la presencia o no de hormona antidiurética. ¿Qué quiere decir esto? Escuchen bien. Cuando no hay antidiurética, la pared del tubo es impermeable al agua. ¿Qué quiere decir? No hay reabsorción de agua. Cuando no hay antidiurética, esta parte se vuelve impermeable al agua, no se reabsorbe agua y entonces la orina sale hipotónica. Cuando hay presencia de antidiurética, las paredes se vuelven permeables al agua y entonces reabsorbo agua y entonces la orina sale hipertónica. O sea que esta parte encima está condicionada por la presencia o no de hormona antidiurética. Si está o no está, me cambia la composición de la orina.
Entonces acá, dime. Entonces cuando está la hormona antidiurética se vuelve hipertónica la orina. Cuando está la hormona antidiurética se vuelve hipertónica, cuando no está se vuelve hipotónica la orina. Ah, gracias, me escuché bien. Y depende, Rafa. En realidad la falla renal puede ser por muchas causas. Vos podés tener una falla renal por una alteración hormonal, o podés tener una falla renal porque el riñón no filtra o no reabsorbe correctamente. No hay, o sea, hay muchas causas por lo que el riñón puede fallar. No hay una sola por las que el riñón pueda fallar. Pero, obviamente, en cuanto falla el riñón, ya tu orina no va a tener la misma composición y por lo tanto tu sangre no va a tener la misma composición. Porque acuérdense, chicos, que todo lo que hemos visto que dice reabsorción, repito, que en realidad la falla renal puede ser por muchas. No sé por qué se desactiva solo el micrófono, pero como les decía, siempre que digamos reabsorción, vamos a estar haciendo alusión a todos los solutos que vuelven a la sangre, o al agua que vuelve a la sangre. En cambio, cuando yo esté hablando de secreción, voy a estar hablando de las sustancias que van a pasar a la orina, y las voy a eliminar con la orina. Entonces, a mí me gustaría que vieran una cosita más de la imagen. Miren, fíjense que acá en el conducto colector les dice reciclamiento de urea del asa de Henle. Miren. Acá en el asa está entrando urea. Y acá en el conducto colector está saliendo urea hacia afuera. A eso se refiere el reciclamiento. A eso se refiere el reciclamiento de la urea. Entonces, yo sé que es un proceso complejo la formación de orina. Ustedes tienen que entender que la orina va como cambiando su composición, por eso se le llama preorina, hasta que finalmente sale formado. Pero ese cambio en la composición depende de los cambios en las permeabilidades de las distintas estructuras de mi nefrona. A veces es más permeable al agua, a veces no. Entonces eso va haciendo que la orina vaya cambiando su composición hasta salir formada. ¿Se ha entendido? Sí. Sí, Dani. Igual no se hagan problema que si queda alguna duda, el lunes nos queda ver un pedacito que es el control hormonal, y cuando terminemos el control hormonal volvemos a repasar esto de la formación de la orina. Así que no se hagan problema, que sabemos que es un proceso difícil y cuesta. Así que nos vemos el día lunes. Muchísima suerte con química. Y el día lunes, entre lunes y martes, probablemente el martes hagamos el TP y el día lunes terminemos con sistema excretor. Que tengan un hermoso fin de semana, chicos. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Mucha suerte en química. Vamos, Dani, Chau. muchas gracias. Chao, Dani. Nos vemos. Chau, chau.